¿Qué tal, Rodrigo? Qué gusto saludarte a ti, a Yucatán y a mi muy querida ciudad de Mérida. Así es. Pues mira, a ver, Carlos Castillo Peraza, con quien tuve el gusto de ser su socio, su colaborador, su amigo, eh, me dejó a mí claro que fue más que un político, fue un pensador, un gran pensador mexicano. Se daba el lujo de pensar a México, de pensar su pasado, de pensar su futuro, de pensar qué había que decir y había veces que había que callar. Fue un hombre que invitó y conmovió a millones de mexicanos con la palabra, con el buen uso de la palabra. Era un vicioso del lenguaje, hay que decirlo, pero era un buen vicio porque tenía la capacidad de explicar lo complejo en un entendimiento sencillo para el ciudadano. Fue por eso un gran provocador de la democracia, un gran impulsor de la democracia, porque sabía darse a entender, sabía transmitir la emoción que implicaba ese futuro democrático que México merecía y que sigue todavía pendiente en este momento. Oye, Bernardo, el Castillo, el hombre, el amigo, era muy diferente al líder, al pensador. Fíjate que Carlos tenía una cualidad, que tú la conociste también por obvias razones. Tenía un magnífico sentido del humor. Sí, es correcto. Y fíjate que el buen humor en la política hace falta. Sí, era un hombre que no fácilmente lo hacías enojar, pero cómo lo podías hacer reír. Y se reía, era un hombre alegre, sí, era un hombre sumamente positivo. Sí, como él bien dijo, él llegó al PAN en momentos cuando las cosas no eran fáciles, pero nunca se fue cuando las cosas estuvieron difíciles, ¿no? O sea, fue un hombre valiente, fue un panista de su tiempo. El problema hoy es cómo están los panistas de este tiempo. Ese es el grave problema que hoy tenemos, ¿no? Carlos vivió las coyunturas de su tiempo. Carlos apenas llegó a conocer las redes sociales, por ejemplo. ¿Sí? Él murió cuando las redes sociales todavía no estaban en este auge que están hoy. ¿Sí? Era otra realidad social y global. Pero Carlos, en su tiempo y en su momento, dijo e hizo lo que tenía que hacer. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué está haciendo hoy el panismo de este tiempo frente a los retos de este tiempo? Ahí es donde está la diferencia, ¿sí? Y ahí es donde Carlos marca una pauta. Hay que ser hombre de tu tiempo. Este Castillo Peraza, ¿crees que fue premonitorio de muchas cosas en la política que estamos viviendo hoy? Hombre, por supuesto que sí. Fíjate que, por ejemplo, si todos recordamos, Carlos tuvo y mantuvo una difícil relación con los medios de comunicación, con los medios informativos. Sí, claro. Y Carlos siempre decía que hablaba de que el político cometía el error de querer darle gusto a la prensa como el entrenador le pone una sardina al delfino para que haga la pirueta que él quiere. Y Carlos decía, no, yo nunca voy a caer en esa trampa. Había veces que él hablaba frente a los medios y decía lo que tenía que decir, pero cuando se sentía presionado simplemente optaba por el silencio. ¿Por qué? Porque él decía, hay que pensar las cosas y hay que pensar antes de hablar. ¿Sí? No le gustaba esa obsesión del político populista de reaccionar a todo con tal de darle gusto a cada auditorio que tenga enfrente, ¿no? Y eso también hay que decirlo, hay que ser congruente, porque los políticos de hoy, con tal de ganar popularidad,
pues se atreven a afirmar cualquier tipo de cosas dependiendo del auditorio que tengan enfrente. Y esa incongruencia es lo que le ha hecho mucho daño a la política y a la democracia. Yo creo que Carlos en ese sentido fue sumamente firme en sus convicciones, pero repito, fue un hombre que entendió qué había que hacer en su tiempo y con esas herramientas trabajó y luchó por defender la democracia y el futuro de México. Yo creo que esa es la reflexión que falta hoy a los panistas de este tiempo. Oye, porque se habla mucho de pensador, bueno, ponerse a pensar hoy, hacer lo mismo que hacía Carlos Castillo. ¿Ya no ves a alguien que haga lo mismo que hacía Castillo? Veo una carencia muy fuerte de esa capacidad de pensamiento, por desgracia, por desgracia. No quiero dar nombres porque tampoco me gusta aventar lodos, ni es lo mío, pero sí lamento mucho que dentro del PAN haya esa carencia de pausa, de pensamiento, de reflexión, de entendimiento y de transmisión de nuestros principios básicos adaptados a este tiempo. Porque, ojo, los principios fundacionales de Acción Nacional pues fueron creados no para ser inamovibles, sino pero fueron pensados y para que se pudieran adaptar en su momento, sin claudicar, a cada tiempo del futuro de México. ¿Sí? O sea, hay cuestiones en las que el PAN pues es, y sus principios son inamovibles, como es el principio de la defensa de la vida. Es un principio que debe ser férreamente defendido, ¿sí? Pero también entendiendo los cambios sociales que han llevado pues a otras realidades. Mira, yo lo pongo así. Ya lo decía Ignacio Loyola en un tuit que puso, que es respetable la decisión de la Suprema Corte de Justicia con respecto al aborto, como tan respetable es la defensa de la vida por parte del PAN, que es un principio ante el cual no claudicaremos. Me encantó. Oye, porque es aceptar que una realidad puede cambiar, pero tú tienes que tener tus principios muy firmes y sobre esos rieles caminar. Así es. Oye, Bernardo, pues te agradezco muchísimo en un día pues diferente, porque... Fíjate que yo celebro mucho la amistad que tuvo Castillo Peraza con tu padre, contigo también en lo particular, ¿sí? Porque creo que a nadie nos queda duda de que fue uno de los grandes personajes de la política del siglo pasado, ¿sí? Dejó una huella indeleble. Yo creo que es más vigente que nunca hoy frente a la desgracia que estamos viendo en el mundo y en México en lo particular. Yo creo que hay que leerlo con calma, hay que leer a Carlos Castillo Peraza y trasladarlo en el tiempo, a este tiempo, y ponernos a pensar a partir de ahí qué podemos hacer. Oye, Bernardo, antes de que concluyamos, quería decir, él fue un gran formador, y digo formador porque creo que moldeó a varios jóvenes para meterlos a la política. Ahí te puedo hablar desde Luis Correa Mena, desde, no sé, Manuel Fuentes, Miguel Gutiérrez, hasta Felipe Calderón, a Bernardo Graue, bueno, a varios, ¿no? Así es, así es. Cuéntame un poco de esa etapa antes de que concluyamos. Mira, Carlos era duro enseñando, pero era un maestro magnífico. Vuelvo a lo mismo, tenía el don de la palabra. Esa maravillosa facultad que tenía Carlos de explicar las cosas, de transmitir las cosas, de convencer, ¿sí? Sin necesidad de caer ni en la vulgaridad, ni en la mofa, ni en el descrédito, ni en el insulto, ni la difamación del tercero, ¿sí? Podía tener adversarios, pero nunca los declaraba enemigos, ¿sí?
sabía siempre cuál era la raya que no se debe pasar, ¿sí? Y dos, siempre subrayando unos principios éticos muy sólidos. Entonces, Carlos dejó un ejemplo de por dónde podemos transitar también en la enseñanza de la política, en la promoción de la democracia, ¿sí? Y obviamente en la fortaleza frente a los ogros que siempre en cada siglo aparecen, ¿no? Las dictaduras, las demagogias, los populismos, los que son capaces de violar toda clase de derechos humanos, ¿sí? Defender la ley, defender el derecho, el Estado de Derecho, por muchos motivos, no solamente jurídicos y juridicistas, sino por principios éticos y humanos. Entonces, Carlos dejó una secuela muy grande en todos nosotros, que creo que es una huella que es verdaderamente indeleble. Pues te agradezco mucho, Bernardo, de verdad, en este día. Estamos pendientes, nos escuchamos la próxima semana, si me permites. Será como siempre, un honor estar contigo, con tu auditorio, allá en Yucatán y en mi muy querida ciudad de Mérida. Muchísimas gracias. Él es Bernardo Graue desde Madrid. Le agradezco mucho. Nos vamos a un corte. Hasta luego, Rodrigo.